Capítulo 1. El error silencioso que te mantiene atrapado en deudas. La mayoría de las personas no vive endeudada por casualidad ni por mala suerte. Detrás de esa situación hay algo mucho más profundo, una forma desordenada de tomar decisiones financieras. Y esta es la primera verdad que debes aceptar si realmente quieres transformar tu realidad económica. El problema no empieza cuando usas la tarjeta o cuando el banco te cobra. Comienza mucho antes, en tu manera de pensar cada vez que decides gastar dinero. Ahí es donde todo se define. Muchos creen que su dificultad es ganar poco. Pero la realidad es otra. Si hoy no sabes administrar lo que tienes, mañana, incluso ganando el doble, volverás al mismo punto. Porque el problema no está en cuánto ganas, sino en cómo te comportas con ese dinero. La verdadera educación financiera no inicia aprendiendo a invertir ni buscando fórmulas mágicas para multiplicar ingresos. Empieza con algo mucho más básico, pero poderoso: dejar de cometer los mismos errores una y otra vez. Antes de aspirar a generar riqueza, necesitas dejar de perder lo que ya tienes. Si cada mes gastas más de lo que ingresa a tu bolsillo, el resultado es inevitable: las deudas seguirán creciendo. No importa cuánto aumente tu salario si tus hábitos permanecen intactos. Imagina a alguien que gana 1,000 y gasta 1,350 utilizando crédito. No es un problema complejo, es un desequilibrio constante. Ahora imagina que esa misma persona empieza a ganar 2,000, pero eleva su estilo de vida a 2,300. ¿Qué cambia? Nada esencial. Solo los números. La raíz del problema sigue intacta. Por eso, el primer principio es tan simple como poderoso: evita decisiones que sabes que te perjudican. Aunque suene evidente, pocas personas lo aplican. Comprar algo que no puedes pagar al contado y financiarlo con intereses elevados es una decisión que te juega en contra. Pagar únicamente el mínimo de una tarjeta también lo es. Mantener gastos innecesarios solo por comodidad o costumbre es otra forma de sabotearte. El cambio real comienza cuando dejas de justificar estas decisiones. En lugar de preguntarte constantemente ¿cómo gano más dinero?, hazte una pregunta más incómoda pero más útil: ¿qué estoy haciendo que me mantiene endeudado? Tal vez no llevas un control claro de tus gastos. Tal vez utilizas el crédito como si fuera una extensión de tu salario. O quizás ni siquiera tienes claridad sobre cuánto estás pagando en intereses. La transformación empieza cuando identificas el patrón que se repite. Otro aspecto fundamental es comprender cómo funciona el interés. Muchas personas lo entienden cuando invierten, pero lo ignoran completamente cuando se trata de deudas. El interés no solo puede ayudarte a crecer, también puede convertirse en tu peor enemigo si no lo controlas. Una deuda de 3,000 con una tasa alta puede crecer fácilmente a 4,000 o más si solo haces pagos mínimos. Esto no es cuestión de suerte, es el resultado de la acumulación. El verdadero problema no es una compra puntual. Es el hábito constante. Es ese pequeño gasto repetido mes tras mes que parece inofensivo, pero que termina construyendo una bola de nieve. Cada vez que agregas un monto pequeño a tu tarjeta y no lo pagas completamente, estás alimentando ese crecimiento silencioso de la deuda. Y lo más peligroso es que muchas veces ni siquiera lo percibes. Salir de deudas no es un proceso emocional. No depende de motivación momentánea. Depende de estructura. Primero, necesitas saber exactamente cuánto debes. No una estimación, sino la cifra real. Luego, entender cuánto estás pagando en intereses. Y después, tomar decisiones estratégicas. ¿Qué deuda conviene eliminar primero? Aquí no se trata de intuición, se trata de lógica. Muchas personas evitan revisar sus números porque les genera incomodidad o ansiedad. Pero ignorar la realidad no la cambia. Al contrario, la empeora. La disciplina financiera empieza con claridad. Un ejercicio simple pero transformador es registrar absolutamente todos tus gastos durante 30 días. Cada compra, por pequeña que sea. Este hábito te permitirá ver patrones que antes pasaban desapercibidos. Descubrirás gastos innecesarios, compras impulsivas. Y notarás cómo pequeñas decisiones repetidas tienen un impacto mucho mayor del que imaginabas. Ese es el punto donde comienza el cambio verdadero. Otro error frecuente es sostener un estilo de vida que no corresponde a tus ingresos actuales. No se trata de vivir limitado para siempre,
sino de ajustar tu nivel de gasto mientras recuperas estabilidad. Si constantemente gastas más de lo que ganas, la situación no se resolverá sola. Requiere una decisión consciente. Aquí es donde debes cambiar una pregunta clave. En lugar de decir, ¿puedo pagar esto?, empieza a preguntarte, ¿debo comprar esto ahora? Porque no es lo mismo poder pagar una cuota mensual que poder asumir el costo total sin afectar tu tranquilidad financiera. Una mente disciplinada no solo mira el presente, evalúa consecuencias. Antes de cada compra, pregúntate, ¿esto me acerca a una vida más estable o me aleja de ella? ¿Esto genera valor real o solo satisface un impulso momentáneo? Si aplicaras este filtro en cada decisión, el impacto sería enorme. Muchas deudas desaparecerían en cuestión de meses. El cambio no ocurre de un día para otro. No es dramático ni instantáneo. Es progresivo. Es el resultado de pequeñas decisiones correctas acumuladas en el tiempo. No necesitas estrategias complejas para comenzar. Necesitas eliminar comportamientos que claramente te perjudican. Evitar errores básicos tiene un poder mucho mayor del que imaginas. Antes de pensar en invertir, necesitas cerrar las fugas de dinero. Antes de multiplicar, debes estabilizar. Antes de sumar, debes dejar de restar. Cuando aprendes a reconocer y eliminar las decisiones que te mantienen atrapado en deudas, estás construyendo una base sólida. Y esa base es la que sostendrá todo lo que venga después. Porque al final, sin autocontrol, ninguna estrategia funciona. Y con autocontrol, incluso las decisiones más simples pueden cambiar por completo tu vida financiera. Capítulo 2. El autocontrol vale más que cualquier aumento de ingresos. Muchas personas están convencidas de que la solución a sus problemas financieros es simple, ganar más dinero. Pero hay una realidad que pocos quieren aceptar. Si no desarrollas autocontrol, cualquier aumento en tus ingresos solo servirá para agrandar tus errores. Puedes recibir un mejor salario y, aún así, seguir endeudado. Puedes ganar más y continuar sin ahorrar. Porque el dinero, por sí solo, no corrige la falta de disciplina. El verdadero punto de inflexión no está en cuánto entra a tu bolsillo, sino en cuánto decides no gastar. El autocontrol financiero no significa vivir restringido para siempre ni renunciar a todo lo que te gusta. Significa tener la capacidad de posponer decisiones que pueden afectar tu estabilidad. Es entender que cada gasto innecesario hoy puede convertirse en una limitación mañana. Imagina a dos personas que ganan exactamente lo mismo. Una gasta todo lo que recibe e incluso recurre al crédito para cubrir lo que le falta. La otra decide vivir por debajo de sus ingresos y evita comprometer dinero que aún no ha ganado. Después de 5 años, la diferencia entre ambas será enorme. No por el salario, sino por sus hábitos. Una seguirá atrapada en deudas. La otra tendrá libertad financiera y margen para decidir. La diferencia no fue el ingreso, fue el control. Uno de los errores más comunes es usar el crédito como si fuera una extensión del salario. Cuando el dinero se acaba, la tarjeta entra en acción. Esto crea una ilusión peligrosa. Parece que puedes mantener un estilo de vida más alto del que realmente puedes pagar. El problema no se nota al inicio. Aparece con el tiempo, cuando los intereses comienzan a acumularse y el pago mínimo se convierte en una carga constante que nunca desaparece. Por eso, el autocontrol financiero comienza con una regla clara y contundente. No utilices dinero futuro para cubrir gastos presentes que no generan valor. Esto implica evitar financiar ropa, dispositivos, viajes o cualquier consumo que no aporte un beneficio real a largo plazo. No se trata de prohibirte todo, sino de aprender a diferenciar entre una decisión consciente y un impulso momentáneo. Una persona con disciplina financiera no se pregunta únicamente ¿lo quiero?, sino ¿esto afecta mi estabilidad? Ese pequeño cambio en la forma de pensar puede transformar completamente tus resultados. El autocontrol no es algo que dependa solo de emociones. Es algo que se construye con estructura. Con reglas claras que guíen tus decisiones incluso cuando no tengas ganas de seguirlas. Por ejemplo, no comprar nada que no puedas pagar al contado. No financiar consumo con intereses elevados. No asumir nuevas deudas mientras aún tienes otras pendientes. Son reglas simples, pero extremadamente poderosas cuando se aplican con constancia. Otro elemento clave del autocontrol es aprender a esperar.
Muchas de las compras que realizamos no son urgentes, son impulsos disfrazados de necesidad. Si te das el espacio de esperar 30 días antes de comprar algo que no es esencial, notarás que gran parte de esos deseos desaparecen. Ese simple hábito puede ahorrarte una cantidad significativa de dinero y evitarte decisiones que luego lamentarías. También es importante entender que cada cuota mensual reduce tu libertad. Cada compromiso financiero limita tu capacidad de decisión. Cuando acumulas demasiadas obligaciones, tu ingreso deja de ser completamente tuyo. Y en ese punto, cualquier imprevisto puede desestabilizarte. La estabilidad no se construye agregando más pagos, sino eliminándolos. El autocontrol también se pone a prueba cuando aumentan tus ingresos. Aquí es donde muchas personas cometen un error silencioso, elevan su estilo de vida inmediatamente. Más ingresos, más gastos. Y así se perpetúa el ciclo. Si cada aumento se convierte en más consumo, nunca construirás una base sólida. Por eso, existe una regla inteligente que puede cambiar tu rumbo. Cuando ganes más, primero fortalece tu situación antes de gastar más. Eso significa usar ese dinero adicional para pagar deudas más rápido, crear un fondo de emergencia o invertir en tu crecimiento personal y profesional. El objetivo no es aparentar más, sino construir más. El autocontrol no es castigo, es estrategia. Aunque al principio pueda sentirse como una limitación, en realidad estás comprando tranquilidad futura. Cada decisión responsable que tomas hoy reduce la presión que sentirás mañana. Además, el autocontrol fortalece algo invaluable, la confianza en ti mismo. Cuando sabes que puedes manejar tus finanzas con criterio, la ansiedad disminuye. Dejas de depender del crédito para sostener tu estilo de vida y comienzas a tomar decisiones desde la seguridad, no desde la urgencia. Tener deseos es normal. El problema no es querer, es actuar sin pensar en las consecuencias. Una mente financieramente disciplinada entiende algo fundamental. La verdadera libertad no se construye gastando más, sino debiendo menos. Si hoy estás en deuda, el autocontrol es tu herramienta más poderosa para salir adelante. No necesitas estrategias complejas al inicio. Necesitas detener el crecimiento del problema. Eso implica dejar de usar crédito para consumo, priorizar el pago de deudas y durante un tiempo, vivir por debajo de tu nivel habitual mientras reconstruyes tu estabilidad. No es para siempre. Es una etapa necesaria. Muchas personas fracasan porque intentan hacerlo todo al mismo tiempo, pagar deudas, ahorrar, invertir y mantener el mismo estilo de vida. Eso genera agotamiento y frustración. La clave está en el orden, primero estabilidad, luego crecimiento. Y el puente entre ambos es el autocontrol. Cuando aprendes a controlar tus decisiones diarias, dejas de reaccionar impulsivamente ante ofertas, presiones sociales o comparaciones con otros. Empiezas a actuar con criterio. Y cuando ese criterio se vuelve constante, ocurre algo poderoso, la deuda deja de crecer. Y cuando deja de crecer, empieza a desaparecer. La educación financiera no se trata solo de números. Se trata de comportamiento. Puedes aprender muchas teorías, pero si no dominas tus hábitos, nada cambia. El autocontrol vale más que el ingreso porque protege lo que ganas. Y cuando logras proteger tu dinero con disciplina, el siguiente paso ya no es solo evitar deudas. Es construir una estructura sólida que te permita hacer crecer tu dinero sin depender únicamente de trabajar más horas. Capítulo 3. Aprende a gastar con criterio, no con impulso. Uno de los mayores errores financieros no tiene que ver con cuánto dinero ganas, sino con la forma en la que decides utilizarlo. La mayoría de las personas no gasta desde la razón, sino desde la emoción. Y cuando las emociones toman el control, las deudas dejan de ser una posibilidad y se convierten en una consecuencia casi inevitable. Sentir no es el problema. Todos tenemos emociones y forman parte natural de nuestra vida. El verdadero riesgo aparece cuando esas emociones empiezan a decidir por ti, especialmente en momentos clave relacionados con el dinero. Comprar para aliviar el estrés, gastar para celebrar algo momentáneo, adquirir cosas para sentirte validado o para no quedarte atrás frente a otros, son decisiones que nacen desde lo emocional. En el instante pueden parecer pequeñas o incluso justificables, pero cuando se repiten una y otra vez, generan una presión financiera constante que termina pasándote factura. El gasto impulsivo es silencioso.
No parece grave cuando ocurre de forma aislada. Pero el problema no es una sola decisión, es la acumulación de muchas decisiones similares. Piensa en esto, cada vez que tienes un día difícil, decides darte un premio. Puede ser pedir comida más cara, comprar algo en línea, pagar una suscripción que realmente no necesitas o adquirir algo solo porque está en oferta. Cada gasto por separado parece insignificante, pero al final del mes, todos esos impulsos suman una cantidad importante. Y si no tienes el dinero disponible en ese momento, el crédito aparece como solución, pero en realidad, solo está posponiendo el problema y haciéndolo más grande. Por eso, la educación financiera real no solo se trata de saber cuánto ganas o cuánto gastas. Se trata de entender por qué tomas esas decisiones. Se trata de conocerte. Una persona financieramente consciente no elimina sus emociones, pero aprende a reconocerlas antes de actuar. Hace una pausa. Se da un espacio para pensar. Antes de realizar una compra importante, detente un momento y pregúntate: ¿realmente necesito esto o solo estoy buscando sentir algo ahora? Esa simple pausa puede cambiar completamente el resultado de tus decisiones. Otro error muy común es confundir poder pagar con deber comprar. El hecho de que puedas asumir una cuota mensual no significa que sea una buena decisión. Las cuotas crean una ilusión peligrosa. Hacen que algo costoso parezca accesible. Pero lo que muchas veces no ves es que cada cuota es un compromiso que reduce tu libertad futura. Si acumulas varias cuotas al mismo tiempo, una parte de tu ingreso ya está comprometida antes incluso de empezar el mes. Y eso limita tu capacidad de ahorrar, invertir o reaccionar ante cualquier imprevisto. Gastar con lógica implica mirar más allá del presente. Significa evaluar el impacto futuro de cada decisión. Por ejemplo, antes de comprar algo financiado, haz el ejercicio completo, calcula cuánto terminarás pagando en total, incluyendo intereses. Muchas personas solo observan la cuota mensual, pero ignoran el costo real. Y cuando finalmente lo ven, se dan cuenta de algo importante: aquello que parecía accesible, en realidad es mucho más caro de lo que pensaban. Esa diferencia es el precio de no haber pensado con claridad. También es fundamental aprender a diferenciar entre consumo e inversión personal. No todo gasto es negativo. Hay gastos que pueden mejorar tu vida a largo plazo. Por ejemplo, invertir en educación, en habilidades o en herramientas que aumenten tu capacidad de generar ingresos puede ser una decisión inteligente. Pero comprar algo solo por impulso, sin un propósito claro, no genera ningún retorno. La diferencia está en la intención y en el impacto que tendrá en tu futuro. Una buena educación financiera no te dice no gastes, te enseña a gastar mejor. Una estrategia muy útil es establecer reglas personales de espera. Si algo no es urgente, date tiempo. Espera unos días o incluso un mes antes de tomar la decisión. El tiempo es un gran aliado, enfría la emoción y permite que la lógica tome el control. Muchas cosas que hoy parecen indispensables, dejan de serlo después de unos días. Otro factor que influye mucho más de lo que crees es el entorno social. Muchas decisiones financieras nacen de la comparación. Ves lo que otros tienen, cómo viven, lo que compran, y sin darte cuenta, sientes presión por estar al mismo nivel. Pero hay algo importante que debes recordar: lo que ves no siempre refleja la realidad completa. Detrás de muchas apariencias hay deudas, estrés financiero y decisiones poco sostenibles. No todo lo que parece éxito, lo es. Por eso, la disciplina financiera requiere independencia mental. No puedes construir estabilidad si basas tus decisiones en lo que hacen los demás. Gastar con lógica también implica establecer prioridades claras. Si tienes deudas, tu enfoque no debería estar en mejorar tu apariencia externa, sino en fortalecer tu situación interna. No se trata de limitarte para siempre, sino de organizarte temporalmente. Cada vez que eliges pagar una deuda en lugar de financiar un nuevo gasto, estás construyendo una base más sólida. Otro enemigo silencioso es el autoengaño. Frases como "solo esta vez" parecen inofensivas, pero cuando se repiten, crean hábitos. Y los hábitos definen resultados. Las grandes consecuencias nacen de pequeñas decisiones repetidas. Por eso, es importante crear un filtro mental para cada gasto. ¿Lo necesito realmente? ¿Cuál es su impacto en mi situación actual? ¿Cuál es el costo total? ¿Cómo afectará mi futuro?
No necesitas eliminar tus deseos. Necesitas ordenarlos. El objetivo no es convertirte en alguien rígido o limitado, sino en alguien consciente. Alguien que decide con claridad cuándo gastar y cuándo no. Una persona financieramente estable no es la que nunca gasta, sino la que sabe exactamente por qué, cómo y cuándo hacerlo. Cuando empiezas a tomar decisiones desde la lógica, algo cambia, las deudas dejan de crecer. Y cuando dejan de crecer, puedes empezar a eliminarlas de manera estratégica. La libertad financiera no se construye únicamente ganando más dinero. Se construye tomando decisiones inteligentes de forma constante. Y cuando logras que la lógica guíe tus decisiones diarias, estás listo para el siguiente nivel, aprender a organizar tu dinero con estructura, para que cada ingreso tenga un propósito claro y deje de desaparecer sin darte resultados. Capítulo 4. Ordena tu dinero antes de intentar hacerlo crecer. Uno de los errores más frecuentes en el camino hacia una mejor vida financiera es querer avanzar demasiado rápido. Muchas personas buscan invertir, multiplicar su dinero o encontrar oportunidades de crecimiento, cuando todavía no han puesto orden en su base. Intentar hacer crecer el dinero sin tener control sobre él no es una estrategia inteligente. Es simplemente desorganización con expectativas altas. El dinero, al igual que cualquier sistema, necesita estructura antes de expansión. Si hoy tus ingresos entran y salen sin un plan claro, sin una dirección definida, es imposible saber con certeza cuánto puedes ahorrar, cuánto puedes destinar a reducir deudas o cuánto podrías invertir sin poner en riesgo tu estabilidad. Cuando no hay orden, cada mes se convierte en una improvisación constante. Y vivir improvisando con el dinero siempre termina generando estrés. Ahora bien, organizar tus finanzas no significa complicarte con herramientas sofisticadas, fórmulas complejas o sistemas difíciles de mantener. En realidad, es mucho más simple. Se trata de asignarle un propósito claro a cada parte de tu ingreso. El primer paso es dividir tu dinero en categorías básicas, pero bien definidas. No desde la emoción, sino desde la lógica. Por ejemplo, 1. Gastos esenciales, vivienda, alimentación, servicios. 2. Pago o reducción de deudas. 3. Ahorro de respaldo. 4. Dinero disponible para uso personal. Cuando cada parte tiene un destino claro, el caos empieza a desaparecer. Muchas personas cometen el mismo error, reciben su dinero y comienzan a gastar en lo que aparece primero. Una salida, una compra pendiente, una oferta atractiva, una suscripción que se renueva. Y al final del mes, intentan ver qué quedó. Ese enfoque es el problema. El orden correcto es completamente distinto. Primero aseguras lo esencial, luego reduces tus compromisos financieros, y finalmente decides qué hacer con el dinero restante. Ese simple cambio transforma la forma en que manejas tus finanzas. Si actualmente tienes deudas, la prioridad debe ser evidente. No tiene sentido intentar invertir mientras estás pagando intereses elevados en tarjetas o préstamos de consumo. Cada interés alto es como una fuga constante que debilita tu progreso. Un enfoque más inteligente es identificar cuál de tus deudas tiene el mayor costo, la tasa de interés más alta, y concentrar tus esfuerzos en eliminarla primero, mientras mantienes pagos mínimos en las demás. Esto no es una decisión emocional, es una decisión estratégica. Pero antes de avanzar en ese proceso, necesitas algo fundamental: claridad total. Debes saber con exactitud cuánto debes en total, cuál es la tasa de interés de cada deuda y cuánto tiempo tardarías en pagarla si sigues como estás. Si no tienes estas respuestas, no estás gestionando tus finanzas, estás reaccionando a ellas. Organizar tu dinero también implica hacer ajustes. Identificar y eliminar gastos que no aportan valor real. Suscripciones que no usas, compras automáticas por costumbre, servicios que podrías reducir, todo suma. Cada pequeño ajuste libera recursos que puedes redirigir hacia objetivos más importantes. No se trata de vivir limitado para siempre. Se trata de crear margen temporalmente mientras recuperas el control. Y ese margen es clave. Sin margen, cualquier imprevisto, una emergencia médica, una reparación, un gasto familiar inesperado, se convierte en una nueva deuda. Y el ciclo vuelve a empezar. Por eso, una vez que empiezas a ordenar tus finanzas, el siguiente paso es construir un fondo de respaldo. No necesitas grandes cantidades al inicio.
Lo importante es empezar. Ese fondo actúa como un escudo. Evita que cada problema se convierta en una crisis financiera. Además, organizar tu dinero implica establecer límites claros. Si tus gastos esenciales consumen casi todo tu ingreso, necesitas revisar qué se puede optimizar. Quizás no puedas hacer cambios drásticos de inmediato, pero sí puedes ajustar hábitos diarios, reducir consumos innecesarios, evitar gastos frecuentes que no aportan valor, replantear tu forma de entretenimiento. Pequeñas decisiones, repetidas con constancia, generan resultados grandes. Otro elemento fundamental es la planificación mensual. Antes de que comience el mes, decide cómo vas a distribuir tu dinero. No esperes a que desaparezca para preguntarte en qué se fue. La planificación reduce la incertidumbre. Te da control. Cuando cada peso tiene un propósito, las decisiones se vuelven más simples. Ya no te preguntas ¿puedo gastar esto?, sino ¿esto encaja dentro de mi plan? Y si no encaja, simplemente se pospone. Esa claridad no solo mejora tus finanzas, también reduce tu carga mental. Saber exactamente dónde estás y hacia dónde vas disminuye la ansiedad y aumenta tu capacidad de tomar decisiones inteligentes. Además, te permite reaccionar mejor ante oportunidades o imprevistos. Sabes si realmente tienes margen o si estarías comprometiendo tu estabilidad. Muchas personas sienten prisa por invertir porque quieren avanzar rápido. Pero invertir sin orden es arriesgado. Si no tienes control sobre tus gastos y deudas, cualquier imprevisto o pérdida puede desestabilizarte y obligarte a retroceder. Por eso, la secuencia correcta es clara: primero estabilidad, después crecimiento. Organizar tu dinero es construir los cimientos. Puede que no sea lo más emocionante, pero es lo que sostiene todo lo demás. Cuando logras que tu dinero tenga dirección, dejas de vivir reaccionando y comienzas a anticiparte. Y esa diferencia lo cambia todo. Reaccionar es apagar incendios. Anticipar es evitar que comiencen. La educación financiera sólida no promete resultados inmediatos, pero sí algo mucho más valioso: consistencia, control y seguridad. Cuando tu dinero está organizado, las deudas empiezan a disminuir con claridad, el ahorro comienza a crecer y la presión financiera se reduce progresivamente. Y en ese punto, cuando ya tienes el control y una estructura clara, estás listo para el siguiente nivel: aumentar tus ingresos de forma inteligente. Pero sin caer en el error de siempre: subir tus gastos al mismo ritmo que crece tu dinero. Capítulo 5. Incrementa tus ingresos sin volver a caer en deudas. Una vez que has logrado organizar tu dinero y darle dirección a cada parte de tu ingreso, llega el siguiente paso natural: aumentar tu capacidad de generar más dinero. Sin embargo, aquí es donde muchas personas vuelven a cometer el mismo error, solo que en una escala más grande. Cuando los ingresos crecen, también lo hacen los gastos. Y como resultado, la situación no mejora realmente. La persona gana más, pero sigue viviendo al límite, sin margen y, en muchos casos, con nuevas deudas. El problema no es ganar más dinero. El problema es no saber qué hacer con ese aumento. Es muy común que, al recibir un incremento de salario o generar ingresos extra, las personas ajusten inmediatamente su estilo de vida. Cambian de auto, mejoran su vivienda, compran dispositivos nuevos o se permiten más gastos personales. Y sin darse cuenta, eliminan el verdadero beneficio de haber ganado más. El crecimiento financiero real no ocurre solo cuando aumentan tus ingresos. Ocurre cuando tus ingresos crecen, pero tus gastos se mantienen estables durante el tiempo suficiente para consolidar una base sólida. Ahí es donde aparece algo clave: el margen. Imagina que ganas 1,000 al mes y, después de organizarte, tus gastos suman exactamente esa cantidad. No hay espacio para avanzar. Ahora imagina que logras aumentar tus ingresos a 2,000, pero decides mantener tu nivel de gasto en 1,000 durante un periodo. De pronto, tienes un margen de 1,000. Ese excedente no es cualquier cosa. Es una herramienta poderosa. Te permite acelerar el pago de deudas, construir un fondo de emergencia, empezar a ahorrar con intención o incluso prepararte para invertir. Pero si en cuanto ganas más, también gastas más, ese margen desaparece. Y vuelves al mismo punto, solo que con números más grandes. Por eso, aumentar ingresos sin disciplina no soluciona el problema de fondo.
solo lo disfraza. La educación financiera sólida enseña algo fundamental. El dinero adicional debe tener un propósito estratégico, no emocional. Antes de mejorar tu estilo de vida, fortalece tu estructura. Antes de asumir nuevas obligaciones, elimina las que ya tienes. Antes de gastar más, asegúrate de estar realmente estable. Ese orden marca la diferencia. Ahora bien, es importante entender que tus ingresos no dependen únicamente de tu salario actual. Dependen de tu capacidad de generar valor. Si quieres aumentar tus ingresos de manera sostenible, necesitas invertir en ti. Desarrollar habilidades que el mercado valore, mejorar tu capacidad profesional, aprender nuevas competencias, comunicar mejor lo que sabes hacer. Eso es lo que realmente abre puertas. Pero incluso en este punto, debes actuar con criterio. No todas las oportunidades son buenas. No todo lo que promete dinero rápido es confiable. Muchas personas, en su intento por salir adelante, caen en decisiones apresuradas. Invierten en esquemas poco claros, negocios mal analizados o promesas de altos rendimientos sin fundamento. Y en lugar de avanzar, retroceden. El crecimiento financiero no se construye desde la desesperación, sino desde el análisis. Antes de invertir tiempo o dinero en cualquier oportunidad, hazte preguntas clave. ¿Entiendo realmente cómo funciona? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Estoy tomando esta decisión con lógica o por presión? Responder con honestidad puede evitarte muchos errores. Para aumentar tus ingresos de forma inteligente, es útil pensar en 3 niveles. El primero es optimizar tu ingreso principal. Esto implica mejorar tu desempeño, buscar oportunidades dentro de tu trabajo, negociar mejores condiciones o incluso evaluar cambios si no hay crecimiento posible. Muchas personas pasan años sin revisar si están siendo bien remuneradas en el mercado. Se quedan en su zona cómoda, sin cuestionar su valor real. El segundo nivel es desarrollar fuentes de ingreso adicionales, pero basadas en habilidades reales. Puede ser trabajo independiente, asesorías, enseñanza, servicios o proyectos paralelos bien planificados. La clave aquí no es la rapidez, sino la sostenibilidad. El tercer nivel llega cuando ya tienes control sobre tus deudas y has creado un margen estable. Empezar a invertir con visión de largo plazo. El error más común es querer saltar directamente a este tercer nivel sin haber construido los anteriores. Aumentar ingresos también requiere disciplina con tu tiempo. No se trata simplemente de trabajar más horas, sino de trabajar mejor. Si vas a invertir tiempo extra, que sea en algo que aumente tu capacidad futura, no solo en generar dinero para gastarlo de inmediato. Otro error frecuente es comprometer ingresos que aún no has recibido. Muchas personas anticipan bonos, aumentos o ganancias futuras y empiezan a gastar antes de tener el dinero en sus manos. Ese comportamiento elimina el impacto positivo del ingreso adicional y mantiene la presión constante. La estabilidad se construye cuando el dinero llega, y tú decides conscientemente qué hacer con él. Si actualmente tienes deudas, el uso más inteligente de cualquier ingreso extra es acelerar su eliminación. Cada deuda que desaparece libera una parte de tu ingreso mensual. Y ese dinero liberado puede convertirse en ahorro o inversión. Aquí es donde la disciplina marca la diferencia. Entender que el ingreso adicional no es un premio para gastar, sino una herramienta para construir. Cuando logras aumentar tus ingresos mientras mantienes el control de tus gastos, algo cambia profundamente. Tu estabilidad crece. Tu estrés financiero disminuye. Tu dependencia del crédito desaparece. Empiezas a sentir que tienes el control. Porque la verdadera libertad financiera no se trata solo de ganar más, sino de necesitar menos crédito para sostener tu vida. El crecimiento inteligente no busca resultados rápidos ni cambios extremos. Se construye paso a paso, con decisiones consistentes, racionales y sostenibles. Y cuando logras combinar mayores ingresos con disciplina y estructura, te colocas en una posición fuerte. Una posición desde la cual no solo puedes avanzar, sino también proteger lo que has construido. Porque el siguiente nivel no es solo crecer, es asegurarte de no volver nunca más al ciclo de desorden, deuda y presión que ya decidiste dejar atrás. Capítulo 6. Protege tu dinero antes de hacerlo crecer. Cuando empiezas a mejorar tu situación financiera, es normal sentir entusiasmo. Has logrado ordenar tus gastos, quizás ya redujiste deudas y comenzaste a ahorrar.
En ese momento, muchas personas cometen un error muy común. Creen que el siguiente paso inmediato es invertir. Empiezan a escuchar sobre bolsa, bienes raíces, criptomonedas o negocios rentables, y sienten la urgencia de entrar cuanto antes. Pero aquí hay una verdad clave que puede cambiar tu camino financiero por completo. Antes de pensar en multiplicar tu dinero, debes aprender a protegerlo. Porque no tiene sentido hacer crecer algo que no sabes conservar. La estabilidad financiera no se construye únicamente generando más ingresos. Se construye evitando retrocesos. Y la mayoría de los retrocesos no ocurren por falta de oportunidades, sino por falta de preparación. Imagina que has trabajado duro, has pagado una buena parte de tus deudas y empiezas a ahorrar con disciplina. Todo parece ir bien, hasta que aparece un imprevisto. Una emergencia médica, una reparación importante, la pérdida temporal de ingresos o un gasto familiar urgente. Si no estás preparado, ese evento puede obligarte a volver al crédito y, en poco tiempo, regresar al punto donde empezaste. Por eso, la protección financiera no es opcional. Es esencial. El primer nivel de protección es el fondo de emergencia. Este fondo no está diseñado para generar grandes ganancias ni para crecer rápidamente. Su propósito es darte estabilidad. Es un respaldo que te permite cubrir tus gastos básicos durante un periodo determinado si algo inesperado ocurre. Muchas personas subestiman su importancia. Piensan que es mejor invertir ese dinero para no tenerlo quieto. Pero el fondo de emergencia no está para producir rendimiento, está para evitar que caigas nuevamente en deudas. Es tu escudo financiero. Sin ese escudo, cualquier problema se convierte en una urgencia. Y cuando hay urgencia, las decisiones suelen ser rápidas y muchas veces equivocadas. La protección también implica reducir compromisos innecesarios. Cada cuota mensual es una obligación que limita tu libertad. Mientras más pagos fijos acumules, más frágil se vuelve tu estructura financiera. La fragilidad aparece cuando dependes de que todo salga perfecto cada mes. Si tus ingresos se retrasan o disminuyen, si surge un gasto inesperado, todo se desestabiliza, porque no existe margen. La verdadera fortaleza financiera se construye con previsión y espacio de maniobra. Y ese espacio se logra manteniendo tus gastos bajo control, incluso cuando tus ingresos mejoran. La disciplina no desaparece cuando avanzas, se vuelve aún más importante. Otro punto fundamental es entender el riesgo antes de invertir. Muchas personas creen que están invirtiendo cuando en realidad están especulando. Colocan su dinero en algo que no comprenden completamente, guiados por expectativas optimistas o por lo que escucharon de otros. Antes de tomar cualquier decisión, hazte preguntas simples pero poderosas. ¿Entiendo realmente cómo funciona esto? ¿Cuáles son los riesgos reales? ¿Qué podría salir mal? Si no puedes responder con claridad, no estás protegiendo tu dinero. La falta de conocimiento es uno de los riesgos más peligrosos, porque no se ve, pero puede costarte todo. Cuando llegue el momento de invertir, también será importante diversificar. No concentrar todo tu dinero en una sola opción reduce el impacto de posibles pérdidas. Pero es importante entender algo, nada de esto tiene sentido si aún no has construido una base sólida. Primero estabilidad, luego crecimiento. Proteger tu dinero también implica desarrollar pensamiento crítico. No todo lo que suena bien es una buena oportunidad. Si alguien te promete ganancias rápidas sin explicar claramente los riesgos, detente. Analiza. Cuestiona. La historia está llena de personas que perdieron sus ahorros por confiar en promesas sin fundamento. La disciplina financiera no solo se trata de saber qué hacer, sino de mantener la calma cuando otros actúan impulsivamente. Otro aspecto clave es proteger tu fuente de ingresos. Si comprometes la mayor parte de tu salario en gastos fijos, reduces tu capacidad de adaptación. En cambio, cuando tus gastos esenciales representan solo una parte de tus ingresos, tienes margen para ahorrar, invertir y enfrentar cambios sin estrés. La flexibilidad también es seguridad. Además, proteger tu dinero requiere revisión constante. No basta con organizar una vez y olvidarte. Debes observar tus números con frecuencia, cuánto ganas, cuánto gastas, cuánto debes y cuánto estás ahorrando. Esa revisión te permite anticiparte, corregir y evitar sorpresas desagradables. También es importante mantener tus buenos hábitos incluso cuando ya no tengas deudas.
Muchas personas, al liberarse de sus obligaciones, se relajan demasiado y vuelven a asumir gastos innecesarios. La protección financiera no es una etapa temporal. Es un estilo de vida. No se trata de vivir con miedo al dinero, sino de vivir con previsión. La educación financiera no solo consiste en aprender a ganar más, sino en aprender a no perder lo que ya has construido. Porque, en realidad, la riqueza no se crea únicamente con grandes aciertos. Se construye evitando errores costosos. Si mantienes tus finanzas organizadas, controlas tus gastos, aumentas tus ingresos con disciplina y construyes un sistema sólido de protección, reduces enormemente la posibilidad de volver a endeudarte. Y con eso, llega algo que vale más que cualquier cifra, la tranquilidad. La verdadera tranquilidad financiera no proviene solo del dinero que tienes, sino de saber que estás preparado para lo inesperado. Cuando estás protegido, piensas con claridad. No tomas decisiones bajo presión. No aceptas riesgos innecesarios. No reaccionas con desesperación. Y cuando tu base es sólida, entonces sí, estás listo para dar el siguiente paso. No solo invertir, sino hacerlo con estrategia, con conocimiento y con una visión de largo plazo. Porque el verdadero crecimiento no es rápido ni impulsivo. Es constante, inteligente y sostenible. Y lo más importante, no pone en riesgo todo lo que tanto esfuerzo te costó construir. Capítulo 7. Construye tu futuro pensando más allá del próximo mes. Uno de los errores financieros más comunes, y también más invisibles, no es la falta de dinero ni la ausencia de oportunidades. Es algo mucho más profundo, la dificultad de pensar en el largo plazo. La mayoría de las personas toma decisiones enfocadas en resolver el presente inmediato. Pagan lo urgente, reaccionan a lo que aparece y organizan su dinero solo para llegar a fin de mes. Pero rara vez se detienen a preguntarse, ¿cómo impactarán estas decisiones en mi vida dentro de 1, 3 o 5 años? Ahí está la diferencia. La educación financiera real exige desarrollar una visión que vaya más allá de la hora. Porque cada decisión que tomas hoy tiene un efecto acumulativo en tu futuro. Cuando eliges gastar sin evaluar consecuencias, estás priorizando comodidad inmediata sobre estabilidad duradera. Y ese patrón crea una presión constante. Cada mes se convierte en una carrera por sobrevivir, en lugar de una oportunidad para avanzar. Pensar a largo plazo no significa complicarte con planes difíciles o predicciones perfectas. Significa algo más simple, pero poderoso, considerar el impacto futuro antes de comprometer tu dinero. Por ejemplo, antes de aceptar una deuda, no basta con preguntarte si puedes pagar la cuota mensual. Esa es solo una parte de la historia. Debes preguntarte, ¿cuánto terminaré pagando en total? ¿Cuánto tiempo estaré comprometido? ¿Cómo afectará esto mi capacidad de ahorrar, invertir o responder ante imprevistos? Porque lo que hoy parece manejable, con el tiempo puede convertirse en una carga. Muchas decisiones financieras parecen pequeñas cuando las miras en el presente. Pero cuando las proyectas en el tiempo, su verdadero impacto se vuelve evidente. Una suscripción mensual puede parecer insignificante, hasta que la multiplicas por 12 meses, y luego por varios años. Lo mismo ocurre con los intereses, crecen en silencio, pero con fuerza. El pensamiento a largo plazo también te ayuda a entender algo fundamental. La estabilidad financiera no se construye en días ni en semanas. Se construye en años, a través de decisiones correctas repetidas con consistencia. El desafío es que nuestra mente está diseñada para buscar recompensas inmediatas. Comprar algo hoy genera satisfacción instantánea. Ahorrar o invertir, en cambio, ofrece beneficios que no se ven de inmediato. Y por eso muchas personas eligen lo primero. Pero el crecimiento financiero pertenece a quienes desarrollan la capacidad de esperar. Una forma práctica de fortalecer esta mentalidad es proyectar escenarios. Pregúntate, si sigo con mis hábitos actuales durante los próximos 3 años, ¿dónde estaré? Si durante un año reduzco mis deudas de forma agresiva, ¿cómo cambiará mi vida? Este tipo de preguntas transforma tu perspectiva. Te obliga a salir del presente y a ver el camino completo. Pensar a largo plazo también implica liberarte de comparaciones innecesarias. Muchas personas sienten presión por mejorar su estilo de vida porque ven lo que otros tienen o hacen. Pero hay algo que debes recordar, lo visible no siempre refleja la realidad. La verdadera estabilidad financiera no se exhibe.
Es silenciosa. Se refleja en cosas que no siempre se ven: bajo nivel de deuda, capacidad de ahorro, libertad para tomar decisiones sin presión. Otro concepto clave es la acumulación. Pequeñas decisiones, sostenidas en el tiempo, generan resultados grandes. Si reduces gastos innecesarios en 200 al mes, en un año habrás liberado 2,400. En 3 años, más de 7,000. Ese dinero puede convertirse en un fondo de seguridad, en una inversión o en una oportunidad. Pero si solo piensas en el mes actual, nunca percibirás ese efecto. El largo plazo también actúa como un filtro contra decisiones impulsivas. Antes de gastar, no solo te preguntas si te gusta o si lo quieres, te preguntas cómo impactará tu vida dentro de 6 meses o un año. Esa simple reflexión elimina muchos errores. La disciplina financiera madura tiene una característica clave: coherencia en el tiempo. No cambia según el estado de ánimo. No depende de la motivación del momento. Se mantiene firme, incluso cuando aparecen tentaciones. Además, pensar en el largo plazo implica aceptar algo que a muchos les cuesta: el progreso financiero es gradual. No siempre verás resultados inmediatos. Habrá momentos donde parecerá que nada cambia. Pero si mantienes la dirección correcta, los resultados llegan. La impaciencia es uno de los mayores enemigos de la estabilidad. Muchas personas abandonan buenos hábitos porque no ven cambios rápidos. Pero las finanzas funcionan como un sistema acumulativo. Cada decisión correcta suma. Cada error repetido resta. También es importante entender que pensar a largo plazo no significa ser rígido. Significa adaptarte con inteligencia. Si tus ingresos cambian, ajustas. Si tus prioridades evolucionan, reorganizas. Pero mantienes principios firmes. No gastar más de lo que ganas. Evitar deudas innecesarias. Proteger tu estabilidad. El pensamiento de corto plazo busca aliviar la presión del momento. El pensamiento de largo plazo busca eliminar esa presión de raíz. Cuando reduces deudas hoy, no solo mejoras este mes, mejoras todos los meses que vienen. Cuando construyes un fondo de emergencia, no solo te proteges hoy, te das seguridad durante años. La diferencia entre quien vive endeudado y quien construye estabilidad no está en la inteligencia, sino en la forma de pensar el tiempo. Quien piensa a largo plazo toma decisiones diferentes, incluso en cosas pequeñas. Quien solo piensa en el presente, repite los mismos patrones. Si cada decisión financiera que tomas pasa por un filtro de impacto futuro, tu comportamiento cambia automáticamente. No necesitas fórmulas complicadas. Necesitas dirección. Cuando entiendes que cada peso mal utilizado hoy es una limitación futura, y cada peso bien administrado es una oportunidad, empiezas a actuar con mayor conciencia. Y cuando esa conciencia se vuelve constante, la deuda deja de tener espacio en tu vida. Pensar a largo plazo no significa vivir preocupado por el futuro. Significa actuar con responsabilidad hoy para vivir con tranquilidad mañana. Y una vez que desarrollas esta forma de pensar, el siguiente paso es llevarla a la práctica diaria. Convertir esta visión en hábitos financieros automáticos que trabajen a tu favor, incluso cuando no estés pensando en ello. Capítulo 8. Construye hábitos financieros que funcionen incluso cuando no tengas motivación. Uno de los errores más comunes cuando se habla de finanzas personales es creer que todo depende de la motivación. Muchas personas comienzan con entusiasmo, hacen presupuestos, registran gastos, pagan deudas con energía, pero después de unas semanas, esa intensidad desaparece. Y entonces todo vuelve a lo mismo. El problema no es la falta de ganas. El problema es la ausencia de un sistema. La estabilidad financiera no puede depender de cómo te sientes cada día. No puede depender de si estás motivado, cansado o estresado. Porque la motivación es inestable, va y viene. Por eso, el verdadero progreso financiero no se construye con fuerza de voluntad, sino con hábitos automáticos. La fuerza de voluntad es limitada. Se agota con el trabajo, las preocupaciones y las decisiones diarias. Si cada elección financiera requiere esfuerzo mental constante, tarde o temprano vas a fallar. La solución es simple, pero poderosa: diseñar un sistema que tome decisiones por ti. Por ejemplo, en lugar de preguntarte cada mes cuánto deberías ahorrar, puedes automatizar ese proceso.
Configura una transferencia automática hacia una cuenta de ahorro el mismo día que recibes tu ingreso. De esta forma, el ahorro deja de ser una decisión emocional y se convierte en un comportamiento automático. Lo mismo aplica para las deudas. Si programas pagos fijos por encima del mínimo y los incluyes dentro de tu planificación, reduces el riesgo de atrasos, intereses innecesarios y estrés financiero. El objetivo es claro: eliminar la fricción. Cuanto menos tengas que debatir internamente cada decisión, más fácil será mantener el hábito en el tiempo. Otro hábito fundamental es establecer momentos específicos para revisar tus finanzas. No esperes a que surja un problema para mirar tus números. Elige un día al mes y conviértelo en una rutina. Revisa tus ingresos, tus gastos, tus deudas y tu progreso. Esta práctica mantiene tu conciencia activa y te permite corregir antes de que sea tarde. Sin revisión, el desorden puede volver sin que te des cuenta. También es clave simplificar tu sistema financiero. Muchas personas intentan gestionar su dinero con múltiples aplicaciones, cuentas y métodos complicados. Pero la complejidad es enemiga de la constancia. Un sistema efectivo no es el más sofisticado, es el que puedes mantener. Puede ser tan simple como: 1. Una cuenta para recibir ingresos. 2. Una para gastos esenciales. 3. Una para ahorro o fondo de respaldo. 4. Y un plan claro para pagar deudas. No necesitas complicarte. Necesitas claridad. Otro hábito poderoso es registrar tus gastos de forma constante. No tiene que ser perfecto ni detallado al extremo. Puede ser una lista simple, pero debe ser consistente. Cuando anotas en qué gastas, eliminas el autoengaño. Ves la realidad tal como es. Y esa claridad transforma tu comportamiento. No se trata solo de números, se trata de conciencia. Además, es fundamental establecer reglas claras antes de enfrentarte a decisiones difíciles. Por ejemplo, decidir con anticipación que no usarás crédito para gastos innecesarios. Cuando defines tus límites antes del momento de tentación, reduces el conflicto interno. Las reglas simples fortalecen la disciplina. Otro hábito clave es evitar decisiones impulsivas. Si algo no es urgente, date tiempo. Aplica una regla de espera, unos días o incluso semanas antes de confirmar una compra. El tiempo enfría la emoción y permite que la razón tome el control. También es útil asignarle un propósito a cada ingreso adicional. Si recibes un bono, un ingreso extra o cualquier dinero inesperado, decide con anticipación qué harás con él. Por ejemplo, una parte para deudas, otra para ahorro. Cuando el dinero tiene un destino definido, disminuye la tentación de gastarlo sin pensar. Los hábitos financieros sólidos también se fortalecen con aprendizaje constante. No basta con entender los conceptos una vez. Es importante seguir aprendiendo, escuchar, leer, reforzar ideas. Esto mantiene tu criterio activo y tu enfoque claro. Otro aspecto muchas veces ignorado es el entorno. Si estás constantemente expuesto a ofertas, publicidad o comparaciones sociales, será mucho más difícil mantener buenos hábitos. Reducir esa exposición también forma parte del sistema. Tus hábitos no dependen solo de ti, dependen del ambiente que construyes a tu alrededor. Cuando organizas tus cuentas, automatizas procesos, reduces decisiones innecesarias y estableces reglas claras, algo cambia, el esfuerzo mental disminuye. Y eso es clave. Porque el éxito financiero no depende de hacer algo perfecto durante unos días, sino de hacer lo correcto de forma constante durante mucho tiempo. Muchas personas fallan porque intentan cambios extremos, difíciles de sostener. Pero la verdadera transformación ocurre con ajustes pequeños, sostenidos. Si automatizas tu ahorro, programas tus pagos, revisas tus números regularmente y mantienes límites claros, tu sistema empieza a funcionar casi sin que tengas que pensar en ello. Ese es el objetivo. No depender de disciplina heroica, sino de estructura inteligente. Cuando tus hábitos funcionan en automático, cometes menos errores, tu estabilidad aumenta y tu estrés disminuye. Y lo más importante, ganas confianza en ti mismo. La educación financiera madura no solo cambia lo que sabes, cambia lo que haces cada día. Llega un punto en el que ya no necesitas recordarte constantemente que debes ser responsable. Tu sistema lo hace por ti. Y cuando ese sistema funciona incluso en los momentos difíciles,
entonces estás listo para el siguiente nivel. Aprender a convertir esa estabilidad en crecimiento estratégico, sin poner en riesgo todo lo que has construido con tanto esfuerzo. Capítulo 9. Aprende a tomar decisiones financieras con claridad y criterio. Existe una diferencia clave entre las personas que logran estabilidad financiera y aquellas que permanecen atrapadas en deudas. Y no tiene que ver únicamente con cuánto dinero ganan, sino con cómo toman decisiones. Porque al final del día, tu realidad financiera es el resultado acumulado de miles de decisiones. No solo las grandes, sino también las pequeñas, lo que compras, lo que pospones, lo que aceptas y lo que decides evitar. Tomar decisiones financieras racionales significa actuar con base en hechos, no en impulsos. Significa pensar antes de reaccionar. Significa entender que no todo lo que parece una oportunidad, realmente lo es. La irracionalidad suele aparecer cuando el dinero se mezcla con la emoción. Una oferta por tiempo limitado puede generar urgencia. Un descuento puede parecer irresistible. La recomendación de alguien cercano puede darte confianza inmediata. Pero ninguna de esas razones garantiza que esa decisión sea adecuada para ti. Por eso, la racionalidad comienza con algo muy simple: hacer una pausa. Antes de gastar o comprometer tu dinero, detente y hazte 3 preguntas clave. ¿Realmente necesito esto? ¿Puedo pagarlo sin afectar mi estabilidad? ¿Esta decisión mejora mi situación en el mediano plazo? Si la respuesta a la última pregunta es no, es momento de reconsiderar. Otro aspecto fundamental es evitar el autoengaño. Muchas personas justifican sus decisiones con frases como me lo merezco o luego lo pago. Pero ese tipo de pensamientos solo posponen la responsabilidad. Y lo que se pospone, suele crecer. La educación financiera madura no se basa en excusas, se basa en responsabilidad. También es importante evaluar el costo real de cada decisión. No solo lo que pagas hoy, sino lo que terminarás pagando en total. Las compras en cuotas pueden parecer accesibles, pero muchas veces esconden un costo mayor debido a intereses. Y cuando ves la cifra final, entiendes que no era tan buena decisión como parecía. La racionalidad también es esencial cuando se trata de invertir. No debes poner tu dinero en algo solo porque otros lo están haciendo o porque está de moda. Antes de invertir, necesitas entender cómo funciona, qué riesgos existen y qué probabilidades reales tienes de obtener resultados positivos. Seguir tendencias sin análisis no es invertir, es apostar. Otro error común es tomar decisiones bajo presión. Cuando hay urgencia, la mente busca soluciones rápidas. Y esas soluciones muchas veces no son las mejores. Por ejemplo, si estás endeudado y aparece una oportunidad que promete resolver todo rápidamente, es muy probable que tomes una decisión apresurada. La verdadera disciplina consiste en mantener la calma, incluso en momentos de tensión. La racionalidad también implica reconocer tus límites. No todas las oportunidades son para ti en este momento. Y eso está bien. Si tu situación financiera aún es frágil, asumir riesgos elevados puede empeorarla. Primero necesitas estabilidad. Luego vendrá la expansión. Un ejercicio muy útil para fortalecer tu capacidad de decisión es proyectar escenarios. Antes de tomar una decisión, pregúntate: ¿qué pasará si todo sale bien? ¿Y qué pasará si no sale como espero? ¿Cómo afectará esto mis ingresos y mis gastos? Pensar en escenarios negativos no es ser pesimista. Es ser precavido. Las personas financieramente sólidas no solo consideran el mejor resultado posible, también se preparan para el peor. Otro punto importante es evitar tomar decisiones permanentes basadas en situaciones temporales. Por ejemplo, aumentar tus gastos fijos porque recibiste un ingreso extra puntual puede generarte problemas cuando ese ingreso desaparezca. La estabilidad requiere prudencia. Además, la racionalidad exige coherencia. No puedes decir que quieres salir de deudas mientras sigues asumiendo nuevas obligaciones. No puedes proponerte ahorrar mientras mantienes hábitos impulsivos. Tus decisiones deben alinearse con tu objetivo principal. Si tu meta es salir de deudas, cada elección debe pasar por ese filtro. Si una decisión te aleja de ese objetivo, probablemente no sea la correcta. La coherencia elimina contradicciones y te permite avanzar con claridad. La paciencia también juega un papel fundamental. Muchas decisiones equivocadas nacen de la impaciencia.
Queremos resultados rápidos, cambios inmediatos, soluciones instantáneas. Pero el crecimiento financiero no funciona así. Es un proceso acumulativo. Paso a paso. Decisión a decisión. La racionalidad también implica entender que no necesitas participar en todo. Decir no es una de las habilidades más poderosas que puedes desarrollar. No a compras innecesarias. No a inversiones que no entiendes. No a compromisos que reducen tu libertad. Cada no bien pensado fortalece tu estabilidad. Otro elemento clave es tomar decisiones basadas en información real. Si conoces tus ingresos, tus gastos, tus deudas y tu nivel de ahorro, puedes decidir con claridad. Pero si no tienes esos datos, tus decisiones se basarán en suposiciones. Y la intuición sin información suele fallar. Tomar decisiones racionales no significa eliminar por completo las emociones. Significa que las emociones no tomen el control. Cuando la lógica guía tus acciones, los errores disminuyen. Y cuando los errores disminuyen, tu estabilidad crece. Con el tiempo, notarás algo importante. Las deudas dejan de acumularse, el ahorro empieza a crecer y la ansiedad financiera se reduce. Porque ya no reaccionas, decides. Y cuando esa capacidad de decidir con claridad se convierte en un hábito, estás listo para el siguiente nivel, mantener esa disciplina incluso cuando todo va bien, cuando tienes más dinero, más oportunidades y más tentaciones. Porque ahí es donde muchos vuelven a fallar. Pero tú ya tendrás algo diferente, criterio. Y eso lo cambia todo. Capítulo 10. Mantén la disciplina, especialmente cuando todo empieza a mejorar. Hay un momento en el camino financiero que parece positivo, pero en realidad es uno de los más peligrosos. No es cuando estás endeudado. No es cuando estás bajo presión. Es cuando comienzas a salir adelante. Cuando las deudas bajan, cuando el ingreso mejora y cuando por fin sientes un poco de alivio, aparece una trampa silenciosa, la falsa sensación de seguridad. Y con ella, una decisión que parece inofensiva, pero puede destruir tu progreso, relajarte demasiado pronto. Muchas personas hacen un gran esfuerzo para salir de deudas. Ajustan gastos, se organizan, toman control, pero una vez que la presión disminuye, vuelven poco a poco a los mismos hábitos que los llevaron a ese punto. ¿Por qué ocurre esto? Porque mejorar tus números no cambia automáticamente tu comportamiento. Puedes eliminar una deuda, pero si no cambias tu mentalidad, esa deuda puede regresar con otro nombre. Por eso, este punto es clave. La disciplina financiera no es solo para momentos difíciles. Es aún más importante cuando las cosas empiezan a ir bien. Imagina este escenario: logras pagar tus tarjetas, reduces tus préstamos y de pronto tienes más dinero disponible cada mes. Ese margen es una oportunidad, pero también una prueba. Si decides usar ese dinero para aumentar gastos fijos, asumir nuevas cuotas o elevar tu estilo de vida sin planificación, podrías volver al punto de partida en menos tiempo del que imaginas. Porque la estabilidad no se construye solo eliminando deudas, se construye cambiando hábitos. Y aquí hay una diferencia fundamental que debes entender. Salir de deudas es un logro. Mantenerte fuera de ellas es una habilidad. Muchas personas celebran el logro, pero descuidan la habilidad. Cuando tu situación mejora, hay 3 acciones que deben convertirse en prioridad. Primero, mantener el control de tus gastos. Aunque ya no tengas grandes deudas, debes seguir registrando, planificando y observando tu dinero. Abandonar el seguimiento solo porque ya estás mejor es uno de los errores más comunes. Segundo, fortalecer tu seguridad financiera. Si antes tu objetivo era salir de deudas, ahora tu enfoque debe ser construir estabilidad. Aumentar tu fondo de emergencia, crear margen, prepararte para lo inesperado. Tercero, avanzar con inteligencia, no con impulso. Tener más dinero disponible no significa que debas asumir más riesgos de inmediato. El crecimiento financiero sólido es progresivo, no acelerado. Otro riesgo que aparece en esta etapa es la comparación. Cuando te sientes más estable, puede surgir el deseo de demostrarlo. Cambiar de auto, mejorar tu estilo de vida, gastar más para reflejar tu progreso. Pero aquí está la verdad, la estabilidad real no necesita ser visible. Muchas veces, quienes parecen estar mejor financieramente, en realidad están más comprometidos de lo que aparentan. No tomes decisiones para impresionar a otros.
Tómalas para proteger tu futuro. También es importante recordar algo que muchos olvidan: las condiciones cambian. Los ingresos pueden variar. El entorno económico puede modificarse. Las oportunidades pueden ir y venir. Si asumes compromisos permanentes en un momento de bonanza, puedes enfrentarte a presión cuando ese momento cambie. Por eso, la prudencia siempre debe acompañarte, incluso cuando todo va bien. Un principio clave es mantener tus gastos fijos en una proporción saludable respecto a tus ingresos. Si cada vez que ganas más, gastas más, tu margen nunca crecerá. Y el margen es lo que te da libertad. Otro punto importante es evitar la mentalidad de recompensa impulsiva. Es natural querer celebrar tus logros. Y está bien hacerlo. Pero celebrar no significa desordenar todo lo que construiste. Una cosa es darte un gusto consciente. Otra muy distinta es volver a hábitos que comprometen tu estabilidad. La disciplina también implica revisar tus objetivos constantemente. A medida que avanzas, tus metas cambian. Tal vez ya no se trate de salir de deudas, sino de invertir, crecer o diversificar. Pero cada paso debe estar alineado con tu realidad. No tomes decisiones solo porque ahora puedes hacerlo. Hazlo porque forma parte de un plan. Otro enemigo silencioso en esta etapa es la complacencia. Cuando todo mejora, la urgencia desaparece. Y con ella, muchas personas bajan la guardia. Dejan de revisar sus números, posponen decisiones importantes o ignoran señales de alerta. Pero la estabilidad financiera no se mantiene sola. Requiere atención constante. No necesitas estrés, necesitas consistencia. Además, es fundamental conservar los hábitos que te llevaron a mejorar. Si registrar tus gastos fue clave, sigue haciéndolo. Si planificar tu mes redujo tu ansiedad, manténlo. Si evitar el crédito innecesario te dio control, respétalo. Los sistemas funcionan cuando son permanentes, no cuando son temporales. Muchas personas creen que la disciplina financiera es una etapa. Pero en realidad, es una forma de vivir. También es importante no complicar tu vida financiera innecesariamente. A veces, cuando las cosas mejoran, las personas agregan demasiadas inversiones, proyectos o compromisos al mismo tiempo. Pero más no siempre es mejor. La complejidad aumenta el riesgo de errores. La simplicidad protege tu estabilidad. Si logras mantener disciplina incluso cuando la presión desaparece, estarás desarrollando algo mucho más valioso que dinero, una mentalidad sólida. Dejarás de reaccionar ante problemas y empezarás a anticiparlos. Tus decisiones ya no dependerán de emociones ni de urgencias, sino de estructura y criterio. Y eso cambia todo. Porque cuando mantienes el control en los buenos momentos, reduces enormemente la posibilidad de volver a caer en crisis. La disciplina constante genera confianza. Te demuestra que ya no eres la misma persona que antes. Que ahora sabes manejar tu dinero. Que ahora tienes control. Y cuando esa estabilidad se vuelve parte natural de tu vida, entonces estás listo para el siguiente nivel. No solo mantener lo que tienes, sino aprender a construir riqueza de forma inteligente, sostenible y alineada con una visión a largo plazo. Porque al final, no se trata solo de salir adelante, se trata de no volver atrás. Capítulo 11. Construye patrimonio antes de elevar tu estilo de vida. Hay un momento en el camino financiero que puede parecer un avance, pero si no se maneja con inteligencia, puede convertirse en un retroceso silencioso. Sucede cuando empiezas a estabilizarte. Cuando tus deudas disminuyen, cuando tus ingresos aumentan y cuando, por primera vez en mucho tiempo, sientes que tienes aire financiero, aparece una tentación muy común: mejorar tu estilo de vida de inmediato. Cambiar de vivienda. Comprar cosas más costosas. Aumentar gastos fijos. Darte gustos que antes evitabas. Y aquí está el problema: no es que esté mal vivir mejor. El error está en hacerlo antes de construir una base sólida. Porque hay algo que debes entender con claridad: ganar más dinero no es lo mismo que tener riqueza. El ingreso es lo que entra. El patrimonio es lo que se queda y crece. Muchas personas tienen buenos ingresos, pero siguen siendo financieramente frágiles. ¿Por qué? Porque no han construido activos ni reservas que los respalden. Viven bien, pero dependen completamente de su siguiente ingreso. Y eso no es estabilidad. Por eso,
Antes de aumentar tus gastos de forma permanente, debes hacerte una pregunta clave. ¿Ya tengo una base financiera sólida o solo estoy ganando más dinero? Construir patrimonio significa transformar parte de tu ingreso en algo que trabaje para ti. Puede ser ahorro bien administrado, inversiones prudentes, activos productivos o cualquier recurso que, con el tiempo, genere valor o ingresos adicionales. Pero aquí hay un punto importante. No se trata de buscar ganancias rápidas o extraordinarias. Se trata de acumular de forma constante. De construir poco a poco. De avanzar con disciplina. Imagina este escenario. Logras salir de deudas y, en lugar de aumentar tu nivel de gasto inmediatamente, decides mantener tu estilo de vida durante 1 o 2 años más, mientras inviertes el excedente con inteligencia. Al final de ese periodo, no solo tendrás más dinero, tendrás una estructura. Tendrás una base que te da seguridad, opciones y tranquilidad. Ahora imagina lo contrario, aumentas tus gastos apenas mejoras tus ingresos. En ese caso, pierdes la oportunidad de construir algo duradero. Porque el estilo de vida es flexible, pero el patrimonio es lo que realmente sostiene tu estabilidad. Además, aumentar gastos fijos genera presión constante. Una vivienda más cara, un vehículo con cuotas altas, servicios adicionales, todo eso se convierte en compromisos mensuales que no desaparecen. Y si en algún momento tus ingresos cambian, esa estructura puede volverse una carga. El patrimonio, en cambio, hace lo contrario, reduce la presión y amplía tus opciones. Otro concepto clave que debes entender es la diferencia entre gasto productivo y gasto expansivo. Un gasto productivo es aquel que mejora tu capacidad de generar ingresos en el futuro. Por ejemplo, invertir en educación, herramientas de trabajo o habilidades. Un gasto expansivo, en cambio, solo aumenta tu nivel de consumo sin generar retorno. No todo gasto es negativo, pero sí debes saber en qué etapa estás y qué tipo de decisiones te convienen más. La educación financiera madura no se trata de prohibirte disfrutar, sino de enseñarte a elegir el momento correcto para hacerlo. Primero construyes. Luego disfrutas con mayor tranquilidad. También es importante entender que el patrimonio no se crea con una sola decisión. Se construye con consistencia. No basta con invertir una vez. Necesitas desarrollar el hábito de acumular. Y aquí entra un factor que muchas personas subestiman, el tiempo. Cuando comienzas a construir patrimonio temprano y de forma constante, el crecimiento se multiplica con los años. Pero si retrasas ese proceso por aumentar tu consumo inmediato, pierdes una ventaja enorme. El tiempo puede ser tu mejor aliado o una oportunidad desperdiciada. Además, tener patrimonio cambia algo más que tus números, cambia tu forma de pensar. Te da tranquilidad. Te da seguridad. Te permite tomar decisiones con calma, sin depender desesperadamente del próximo ingreso. La verdadera paz financiera no viene solo de ganar bien, viene de tener respaldo. También es fundamental evitar caer en comparaciones. Muchas personas elevan su estilo de vida porque ven lo que otros muestran. Pero lo que no ves son sus deudas, sus compromisos o su falta de estructura. La estabilidad real no se presume. Se construye en silencio. Construir patrimonio antes de elevar tu estilo de vida también tiene otra ventaja poderosa. Te permite disfrutar más adelante sin presión. Porque cuando sabes que tienes una base sólida, que tus activos trabajan para ti y que tienes respaldo, puedes mejorar tu calidad de vida con mucha más seguridad. No es renunciar al disfrute, es posponerlo estratégicamente para disfrutar mejor. Todo se resume en una secuencia clara. Primero estabilidad. Luego acumulación. Después expansión controlada. Si alteras ese orden, creas fragilidad. Si lo respetas, construyes solidez. A medida que tu patrimonio crece, también puedes empezar a diversificar de forma inteligente. No depender de una sola fuente, no concentrar todo en un solo activo. Pero recuerda, la diversificación solo tiene sentido cuando ya existe una base. El verdadero error no está en querer mejorar tu vida, está en hacerlo sin estructura. Si hoy estás en una mejor posición que antes, cambia la pregunta. No pienses, ¿qué puedo comprar ahora? Piensa, ¿cómo puedo fortalecer mi futuro? Ese simple cambio de enfoque transforma completamente tus resultados. Porque la educación financiera no busca limitarte, busca enseñarte a priorizar.
Y cuando priorizas construir patrimonio antes de elevar tu estilo de vida, te posicionas para algo mucho más importante que el consumo. Una estabilidad duradera. Y cuando esa base está firme, entonces sí, estás listo para el siguiente paso. Hacer crecer ese patrimonio de manera estratégica, inteligente y sostenible, entendiendo la diferencia entre invertir con criterio y arriesgarte por impulso. Capítulo 12. Transforma tu estabilidad en verdadera libertad financiera. Salir de deudas no es solo un logro, es un punto de inflexión. Es el momento en el que dejas de sobrevivir financieramente y comienzas a construir algo más grande. Organizar tu dinero te da orden. Crear patrimonio te da avance. Pero hay un nivel superior que muchas personas nunca alcanzan, la verdadera independencia financiera. Y aquí es donde es importante ser claro. Tener dinero no es lo mismo que ser libre. La independencia financiera no se mide únicamente por cuánto ganas o cuánto tienes acumulado. Se mide por tu capacidad de decidir sin presión, sin urgencia y sin miedo. Es el momento en el que tus decisiones dejan de estar condicionadas por la necesidad inmediata. Muchas personas viven con ingresos estables, incluso con cierto nivel de ahorro o inversión, pero siguen atrapadas. ¿Por qué? Porque no tienen suficiente margen. Porque sus gastos, compromisos o estilo de vida los obligan a seguir en situaciones que no desean. Siguen en trabajos que no los hacen felices. Aceptan condiciones que no les convienen. Evitan cambios por miedo a perder estabilidad. En ese punto, tienen control, pero no libertad. Control versus libertad, la diferencia que cambia todo. La estabilidad financiera te permite respirar. La independencia financiera te permite elegir. Y esa diferencia lo transforma todo. Cuando tienes independencia, no tomas decisiones por presión, las tomas por criterio. No reaccionas ante el dinero, lo diriges. Los tres pilares que construyen la independencia. Para avanzar hacia esa libertad real, necesitas fortalecer tres bases fundamentales que sostienen todo tu sistema financiero. 1. Margen constante, tu espacio para decidir. No basta con ahorrar una vez o tener un pequeño colchón. Lo que realmente cambia tu vida es mantener un flujo positivo constante. Es decir, que mes a mes te sobre dinero después de cubrir tus gastos, incluso después de ahorrar o invertir. Ese excedente es poder. Porque cuando tienes margen, no necesitas endeudarte ante cualquier imprevisto, puedes esperar antes de tomar decisiones y tienes tiempo para pensar, analizar y elegir. El margen elimina la urgencia, y donde no hay urgencia, hay claridad. Pero si tus gastos fijos consumen casi todo lo que ganas, incluso con buenos ingresos, sigues siendo vulnerable. La independencia requiere flexibilidad, y la flexibilidad solo existe cuando tus compromisos son manejables. 2. Activos productivos, hacer que el dinero trabaje contigo. El siguiente nivel es dejar de depender únicamente de tu esfuerzo directo para generar ingresos. Aquí entran los activos, inversiones, negocios, instrumentos financieros o cualquier recurso que genere flujo de dinero con el tiempo. Pero hay algo clave que debes entender. Esto no se trata de ganar rápido, se trata de crecer de forma constante. Un activo bien construido genera ingresos adicionales, reduce tu dependencia de un solo ingreso y aumenta tu seguridad financiera. Pero también requiere responsabilidad. No inviertas en lo que no entiendes. No sigas tendencias solo porque otros lo hacen. La independencia financiera no se construye con impulsos, se construye con conocimiento. 3. Disciplina permanente, la base invisible del éxito. Este es el pilar que muchos subestiman. La disciplina no es solo para cuando estás en crisis. De hecho, es más importante cuando las cosas empiezan a ir bien. Porque cuando mejoras, aparece una nueva tentación, relajarte. Dejar de controlar gastos. Gastar más porque ya puedes. Abandonar hábitos que te ayudaron a avanzar. Y ahí es donde muchas personas retroceden. La disciplina no es una etapa temporal, es una forma de operar. Es lo que mantiene tu estabilidad incluso cuando la presión desaparece. Libertad no significa dejar de trabajar. Hay una idea equivocada muy común, pensar que ser independiente financieramente es no trabajar nunca más. Pero la verdadera independencia no es dejar de hacer cosas, es poder elegir cuáles hacer. Cuando tienes margen y activos, puedes cambiar de trabajo sin miedo extremo,
puedes emprender sin presión inmediata y puedes decir no a oportunidades que no te convienen. El miedo disminuye, y cuando el miedo desaparece, tus decisiones mejoran. El peligro de crecer sin control. Uno de los errores más comunes ocurre cuando los ingresos aumentan, y los gastos también. Si cada vez que ganas más, gastas más, nunca generas libertad real. Puedes tener un ingreso alto y seguir atrapado si todo lo que ganas ya está comprometido. La independencia no se trata de cuánto entra, sino de cuánto puedes conservar y gestionar con inteligencia. La independencia es un proceso, no un evento. No ocurre de un día para otro. Se construye paso a paso. 1. Eliminas deudas. 2. Organizas tu dinero. 3. Creas un fondo de seguridad. 4. Construyes activos. 5. Generas ingresos sostenibles. Cada etapa requiere paciencia. Cada decisión suma. Y aquí hay algo clave. Las decisiones impulsivas pueden destruir años de progreso. Asumir compromisos grandes sin análisis, gastar por emoción o priorizar placer inmediato puede limitar tu libertad futura. La verdadera riqueza es tener opciones. La libertad financiera no es un número específico en tu cuenta bancaria. Es la relación entre tres cosas. 1. Tus gastos. 2. Tus activos. 3. Tu capacidad de generar ingresos. Si tus activos cubren parte importante de tus gastos, tu dependencia disminuye. Si tienes margen, tu flexibilidad aumenta. Y si ambas cosas se combinan, aparece algo muy valioso: tranquilidad. Prepararte para lo inesperado. La independencia también te protege en momentos difíciles. Cuando el entorno cambia, cuando el mercado se vuelve incierto o cuando tus ingresos fluctúan, una base sólida te permite adaptarte sin entrar en crisis. No reaccionas con desesperación. Actúas con estrategia. El verdadero objetivo de la educación financiera. La educación financiera no termina cuando sales de deudas. Termina cuando logras construir un sistema tan sólido que no dependes del crédito para vivir, no tomas decisiones por urgencia y no vives bajo presión constante. La independencia no es lujo, es control. Control sobre tu tiempo. Control sobre tus decisiones. Control sobre tu futuro. Cuando el dinero deja de ser un problema. En ese punto, tu relación con el dinero cambia por completo. Deja de ser una fuente de estrés y se convierte en una herramienta. Una herramienta para crecer, para planificar, para construir una vida con intención. Y cuando llegas ahí, ya no reaccionas ante el dinero. Lo diriges. Y esa es la diferencia real entre quien vive limitado por sus finanzas y quien vive con libertad verdadera a largo plazo.